buenas tardes. Les saludo con aprecio y agradezco su participación. El tema que vamos a tratar es de la mayor relevancia: Nicaragua, del autoritarismo electoral al Estado sin elecciones. Ya se mencionó, nos acompaña María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, Raúl López Lira y Benito Andión, cuyas perspectivas permitirán examinar el caso desde sus dimensiones institucional, electoral, diplomática, regional y de derechos humanos. El punto de partida de nuestro diálogo es una transformación de especial gravedad. No desaparecen solamente las elecciones, desaparece su función democrática y con ello la incertidumbre de los resultados. El poder deja de someterse al juicio ciudadano. Nuestro propósito no es formular una condena retórica ni anticipar conclusiones institucionales. Buscamos comprender el proceso de concentración del poder, sus consecuencias para los derechos humanos y la seguridad regional, y las opciones diplomáticas que podrían preservar una salida pacífica. Tendremos una primera ronda de 10 minutos por participante, una segunda ronda de hasta 5 minutos, preguntas del público y una síntesis final. María Amparo Casar es socióloga y politóloga, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge. Ha dedicado su trabajo académico al estudio del sistema político, las relaciones entre poderes, los partidos, las elecciones, la corrupción y la rendición de cuentas. Es cofundadora y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Su perspectiva permitirá examinar cómo la concentración del poder transforma el Estado y vacía sus instituciones. Luis Carlos Ugalde, economista por el ITAM, maestro en Administración Pública, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007 y actualmente dirige Integralia Consultores. Su experiencia es central para determinar cuándo una elección deja de cumplir una función democrática y se convierte en un mecanismo de ratificación del poder. Raúl López Lira, diplomático mexicano, fue embajador de México en Nicaragua. Su experiencia directa en ese país aporta una perspectiva especialmente valiosa sobre la evolución del régimen, las condiciones de interlocución política y diplomática y los márgenes reales para una salida negociada. Benito Andión ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1976 y ha sido embajador en El Salvador, Honduras, Jamaica, Portugal e Israel, además de cónsul general en Miami y Milán. Participó en el apoyo mexicano al proceso de paz salvadoreño y fue designado por el secretario general de Naciones Unidas como enviado especial para facilitar el diálogo en El Salvador. Aporta una mirada regional sobre derechos humanos, seguridad, negociación y acción multilateral. Doctora Casar, ¿qué transformación sufre un Estado cuando el poder legislativo, la justicia, la autoridad electoral y los órganos de control dejan de actuar como contrapesos y se convierten en extensiones del núcleo gobernante? ¿Qué distingue al caso nicaragüense de un autoritarismo convencional? Em, Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con Comexi. Me toca a mí hablar junto con Luis Carlos cosas más de política interna y tuve que hacer un poco de historia hacia atrás. Creo que tienen razón en la nota que nos enviaron amablemente a los participantes de que Nicaragua cruzó un umbral que ya es cualitativamente distinto de un proceso autoritario. Procesos autoritarios han vivido o están viviendo muchos países en el mundo,
muchos países en América Latina y son de signo distinto. No me gusta ya usar las categorías de izquierda y derecha porque creo que cada vez dicen en menos y lo vemos en las estrategias o en las políticas públicas de seguridad, en libertad de prensa, en derechos fundamentales, etcétera. O sea, son muy parecidos los procesos autoritarios en aquellos que se autodefinen como de izquierda y de derecha. Pero en efecto creo que estamos viendo un fenómeno cualitativamente distinto en el caso de Nicaragua, no solamente por la última declaración del presidente de Nicaragua, de Ortega, sino que cruzó el umbral o dejó atrás la simulación. Ya era muy difícil alcanzar la alternancia en el poder por la vía electoral y aún alcanzándose o aún pudiéndose alcanzar esa alternancia, pues las piezas ya están puestas para un ejercicio autoritario en el poder. Aún, insisto, cuando pudiera haber un cambio que no puede haber, bueno, mucho menos ahora que ya se declaró que las elecciones pues ya no están en el mapa político. Creo que con la decisión de desaparecer las elecciones se legalizó lo que era ilegal. Era ilegal no tener elecciones democráticas y ahora es legal no tener elecciones. Es parte de su entramado político. Y cuando digo esto de se legalizó, es la imposibilidad absoluta de un cambio en el poder por la vía electoral. Y cuando ya no hay elecciones, pues lo único que queda para disputar el poder es un golpe de Estado. Ya no sé si vamos a regresar a la literatura sobre autoritarismo, en donde todos los autores clásicos empiezan diciendo, pues, o hablando del autoritarismo electoral. Aquí ni siquiera. En la Constitución nicaragüense fueron quedando cada vez menos, pero todavía quedaban algunos vestigios formales de la democracia que, desde luego, esos vestigios formales no había manera de hacerlos valer, pero, en fin, podían ser invocados por una muy debilitada oposición, pero sin elecciones ya ni eso queda. Después de liderar, no voy a decir nada nuevo, pero el derrocamiento de Somoza y encabezar la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y tener unos años, varios años, en donde la Junta de Gobierno presidida por Ortega y una serie de figuras políticas y civiles, incluida Violeta Chamorro, jamás Ortega volvió a tener credenciales democráticas, salvo, si quieren ustedes, la de haber aceptado las derrotas electorales en 90 frente a la Unión Nacional Opositora, uno que postuló a Violeta Chamorro en ese entonces, la del 96 con Arnoldo Alemán, del Partido Liberal, más de centro derecha, y las de 2001 con Bolaños. Este último pues ya gobernó en una posición de muchísima debilidad porque los dos contrincantes, pues el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, ya controlaban entre ambos el Poder Judicial y el Poder Legislativo a través del famoso pacto que hicieron, un pacto por el que nadie hubiese apostado, pero que se dio. A partir de ahí recupera la presidencia Ortega y digamos, en buena medida la recupera porque se redujo el porcentaje de votos para triunfar y vuelve a ganar la presidencia en el 11 con una polémica, muy polémica resolución de la Corte Suprema de Justicia que había anulado, bueno, que anuló la prohibición constitucional de la reelección. Ahí ya veíamos ya no se veían las credenciales democráticas de Ortega, de la manera en que reformó la Constitución, y bueno, ya su última elección, la del 2011, se dio en un contexto de acusaciones pues de fraude por parte de observadores nacionales e internacionales. Entonces viene la segunda reelección también consecutiva y pues de ahí hacia adelante se va
cayendo más en la pendiente de lo que llamaríamos el declive democrático. Ya se había inhabilitado a los principales líderes de la oposición antes de los comicios y ya había nombrado a su esposa como presidente. Entonces, creo que es a partir del 2006 donde comienza propiamente tal, si tenemos que poner una fecha, lo que en México llamamos la deriva autoritaria, otros llaman autoritarismo electoral, otros llaman régimen híbrido y en suma, digo, esto culmina con la desaparición de las elecciones, que es el mínimo indispensable que se requeriría para merecer el nombre de régimen democrático. Digo el mínimo indispensable porque en México, durante toda la hegemonía del PRI, pues teníamos elecciones, pero no estábamos en ningún libro de política comparada como un sistema democrático. Y ya del 18 para acá, pues se abren de capa y el gobierno empieza a encarcelar, a despojar de derechos políticos a todos los precandidatos opositores que tenían alguna relevancia, se cancela la personalidad jurídica de partidos opositores y creo yo que ahí ya se puede hablar de un régimen plenamente autoritario, aunque todavía en el 21 hay unas últimas elecciones, ¿sí? Pero ya consolidada, digamos, la transición hacia un régimen de partido único. Y los cómo creo que importan. Primero vino la represión violenta bueno, de las protestas del 2018. Todo fue por aquel lío de las pensiones que fueron recortadas y que se incrementaron las cotizaciones. Y la respuesta del gobierno fue típicamente autoritaria, incluye el despliegue de Policía Nacional, grupos paramilitares, fuerzas de choque con armamento militar también, lo que se llamó en ese entonces la Operación Limpieza. Eso fue lo primero que vimos o lo primero que registramos. En segundo lugar, pues con su mayoría calificada se habilita un marco legal, yo diría un marco legal represivo, y se habilita un marco legal represivo y se inhabilita a la oposición. ¿Qué incluyó este marco legal? Pues la ley de agentes extranjeros, y ahí tenemos desgraciadamente, y creo que pues vale la comparación, pues a las organizaciones civiles y a los medios que recibieran fondos del exterior se les obligó a registrarse como agentes extranjeros y después pues se les congelaron los activos y se limitó su accionar. Luego vino la ley de ciberdelitos, que también castigaba con cárcel la difusión de aquello que el gobierno catalogara como noticias falsas. También aquí estamos viendo paralelismos que no me gustan y incluso ahí se llegó, aquí no se ha llegado, también a las plataformas, a las publicaciones en redes sociales. Y la tercera que mencionaría yo del marco legal es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, que esa pues inhabilita para optar a cargos de elección popular a cualquier persona que fuera tachada por el régimen como un traidor a la patria o de promover sanciones internacionales. Entonces ya ahí todavía sigo viendo unos paralelismos que desde mi punto de vista pues asustan. Eso fue el marco legal. Cerca de las elecciones pues se detuvo a los precandidatos, se encarceló, como ya dije, a los 7 principales aspirantes y lo que se usó fue el delito de traición a la patria o el de lavado de dinero. Se ilegalizan, se les quita personalidad jurídica a los principales partidos. Aquí no veo eso en el caso de México, en nuestro proceso también de deriva de la democracia, y se procede, que tampoco ocurre en México, las detenciones, pues no sé si estoy exagerando, pero casi masivas, ¿no? Y esto incluye a líderes empresariales, a periodistas, a estudiantes, a defensores de derechos humanos, etcétera. Viene también la andanada contra la Iglesia Católica, porque pues actuó en una parte como mediadora, pero sobre todo actuó
como refugio durante las protestas del 2018. Siguieron con las ONGs, eso lo hemos estudiado más porque de golpe desaparecieron más de 3.000 y las menciono porque finalmente, vaya, cualquier régimen democrático tiene distintos tipos de contrapesos. Unos son los contrapesos clásicos, el legislativo y el poder judicial, otros son los órganos autónomos y del otro lado están, desde luego, pues las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales o de cualquier otro tipo. Nos queda el factor americano, que creo que es el último contrapeso, desde luego la prensa libre, ¿no? Pero pues esa también llegó, la clausura de la prensa libre y medios de comunicación independientes en Nicaragua, se les embargan sus instalaciones, se detiene o se les fuerza al exilio a decenas de periodistas, y cuando digo decenas, estoy hablando en dos periodos distintos, pero aproximadamente 300, ¿sí? No sigo, pero hubo también destierros, hubo quita de nacionalidad a personas, a presos políticos, y se los mandan a Estados Unidos, y personalidades del mundo cultural. Entonces, creo con esto termino porque me debo de pasar de la Constitución original, que mantenía una estructura de poder con algunos contrapesos y libertades públicas del que conocíamos, con todos sus defectos y con toda la anulación a la división de poderes por la vía política. Pues ya prácticamente no queda nada. Todos los poderes quedaron sometidos a la presidencia, e incluso el poder local en Nicaragua queda sometido. En fin, creo que lo que estoy planteando es la desaparición de los contrapesos institucionales, sociales, culturales, económicos, y finalmente pues queda únicamente, y me da mucha, no sé cómo decirlo, queda de nuevo Estados Unidos. En fin, un libreto típico del autoritarismo, pero eso sí, con un epílogo muy inusual. Ortega decide quitarse la máscara y suspender las elecciones. Sin elecciones, la posibilidad de restablecer una democracia, insisto, sería únicamente por la vía de los golpes de Estado, y regresaríamos a la literatura en la que algunos de nosotros ponentes nos formamos, ¿sí? Y que fue transformada por lo que se llamó el autoritarismo electoral: llegar al poder a través de elecciones democráticas y después impedir la alternancia y concentrar el poder y permitir un ejercicio absolutamente discrecional del poder. Gracias, Florencio. No sé si me pasé. No, muchas gracias, María Amparo. De la desaparición de los contrapesos, pasemos al mecanismo que debería permitir corregir el rumbo, las elecciones. Doctor Ugalde, si una elección democrática requiere competencia real, incertidumbre sobre el resultado y posibilidad de alternancia, ¿en qué momento dejamos de hablar de autoritarismo electoral y debemos hablar de un Estado sin el... Gracias, Florencio. Buenas tardes. En Nicaragua, ese umbral entre autoritarismo electoral y dictadura, creo que se cruzó en la elección de 2021. Ya lo acaba de explicar María Amparo. Vale la pena recordar que el autoritarismo electoral es un concepto teórico, analítico, que se ha gestado para tratar de explicar los llamados regímenes híbridos, en donde, a pesar de celebrar elecciones de manera formal, en el fondo las condiciones de la competencia, la libertad de expresión, las condiciones de equidad están totalmente distorsionadas, de tal forma que las elecciones no tienen incertidumbre. Se celebran, pero ya se sabe con bastante probabilidad quién va a ganar.
Entonces, Nicaragua tuvo un proceso gradual, constante entre 2006 y 2021, en el cual las características del autoritarismo electoral se fueron dando de manera secuencial. Esto es un manual, no hay nada nuevo, es sorprendente cómo los países que emprenden la ruta del autoritarismo electoral siguen una lista que es bastante común y bastante previsible. La captura gradual de las instituciones, el poder judicial, los órganos reguladores, las instituciones electorales, la modificación de las reglas del juego, la persecución primero tenue y luego abierta de los opositores, de los críticos y en general la disminución de las libertades en un país. Reitero, se siguen celebrando elecciones, pero se sabe con bastante probabilidad quién va a ganar. Este proceso en el cual México, por cierto, está incrustado y muchos países del mundo están incrustados en esa ruta. En el caso de Nicaragua, en 2021 se cruzó, ya lo explicó María Amparo, pero ahí fue básicamente ya dar un golpe sobre la mesa, tirar la mesa, encarcelar opositores, cancelar partidos y básicamente arrebatar la presidencia. Ese es el proceso, de tal forma que en este momento Nicaragua, desde mi punto de vista, ha entrado en una fase dictatorial, en donde ya abiertamente se cancela el proceso electoral. Y es interesante mencionarlo porque buena parte de los países autoritarios desde el punto de vista electoral o autoritarios en general y los países con sistemas populistas siempre recurre narrativamente al tema de las elecciones. ¿Y por qué? Porque si los populistas se deben al pueblo, luego entonces el pueblo debe elegir. Pero en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega básicamente lo que dice, si yo soy el pueblo, ¿para qué me autoelijo? Y este truco retórico, que es el truco del populismo, de por qué va rompiendo contrapesos, es un tema muy importante. Ahora quiero hacer una reflexión, dos reflexiones adicionales. Es la democracia está en retroceso en el mundo en general, incluido México, incluido los Estados Unidos, países de América Latina. En todos lados hay un proceso de retroceso. No sabemos si este es un retroceso permanente en el cual dentro de 30 años nos daremos cuenta que las olas democráticas que describió Huntington fueron un episodio único en la historia de la humanidad y que la democracia fue un experimento de 70 o 80 años, o si este retroceso se va a reequilibrar y dentro de 20 años tendremos un nuevo mecanismo democrático con nuevos elementos. No lo sabemos todavía. Segundo, la razón por la que está en retroceso es en parte por el surgimiento del populismo, que es una forma de expresar insatisfacción y frustración con muchos fenómenos globales que están ocurriendo. Y tercero, ¿cuál va a ser el papel de Estados Unidos y o de México en esta crisis? En el caso de Estados Unidos ha subido la presión. Ahora habrá algunas personas con experiencia diplomática que comentarán de esto. Pero básicamente la gran diferencia de Estados Unidos hoy, como lo que hubiera sido hace pocos años, es que la agenda democrática de Estados Unidos básicamente está quebrada y lo que hoy predomina es la postura sobre temas de seguridad económica, temas de seguridad regional, de tal forma que el tema democrático interno pasa a un segundo lugar frente a temas estratégicos de seguridad y de negocios. Y la segunda consideración que quiero hacer es la posición ambivalente de México. Creo que hay una contradicción fundamental en el argumento que ha dado la presidenta de México en el tema de la autodeterminación. La autodeterminación no significa que los pueblos hagan que los países hagan lo que les pegue la gana. Significa que los países puedan tener la autodeterminación en el sentido de que su pueblo puede elegir quién los gobierna y cómo los gobierna, y esto claramente acaba de ser cancelado. Tal forma que el argumento de autodeterminación o de respeto a la soberanía, en un caso extremo como el de Daniel Ortega, me parece que no aplica. Gracias. Luis Carlos, la pérdida de la función democrática de las elecciones debe observarse también desde la experiencia concreta del país y de sus posibilidades de interlocución.
Embajador López Lira, desde su experiencia directa en Nicaragua, ¿qué factores políticos, institucionales y sociales explican que el régimen haya pasado del control de las elecciones a la decisión abierta de impedir la alternancia? ¿Qué canales de interlocución conservan alguna viabilidad? Muchas gracias, Florencio, por la invitación. Saludo a la mesa, tanto a la doctora Casar como al doctor Ugalde y a Benito Andión, y agradezco mucho su invitación. Precisamente a mí me tocó vivir exactamente el ascenso a este primer periodo del poder autoritario, yo llegué en agosto del 2007 al 2012. Precisamente me permitió eso, ver cómo fue gradualmente pasando esto que ha explicado muy claramente la doctora Casar. Y pues voy a tratar de ser muy esquemático para no repetir lo que ya se dijo. Es muy lamentable. Yo salí de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas, en 1980. En 1980 me incorporo al servicio exterior y mi primera inscripción es en Honduras, en donde pues viví junto desde esa parte de Honduras todo lo que fue la contra nicaragüense, todo lo que fue el proceso de ascenso, el triunfo de la revolución y su primer mandato como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción de Daniel Ortega, periodo que después fue interrumpido precisamente. Bueno, después ganó una elección presidencial y después fue interrumpido por los tres presidentes que señaló la señora Violeta Chamorro, el presidente Arnoldo Alemán y Bolaños. Acto seguido regreso yo, curiosamente, a Nicaragua en el 2007, que es el periodo donde él empieza su segunda época ya reelecto y llega a este punto con un arreglo con Alemán, precisamente para disminuir lo que dijo ella, los índices de aceptación para lograr el triunfo de la elección, con un 38%, si mal no recuerdo. ¿Cómo se consolidó el poder? Pues primero con la reforma electoral, después con el fortalecimiento del Ejecutivo del 2007 al 2010, nombramientos de funcionarios afines, control de las instituciones electorales, mayor influencia sobre el Poder Judicial, control de la Asamblea Nacional, con lo que concretó el control del poder y el apoyo de lo que se llamó después la pareja presidencial, Ortega y Murillo. Reformas constitucionales que consistieron en eliminar los límites de la reelección presidencial, fortaleció las facultades del presidente, amplió la posibilidad de gobernar mediante decreto, incrementó la participación del ejército en tareas de apoyo para los requerimientos del Ejecutivo, la consolidación política. En la elección del 2016, Daniel Ortega fue reelegido y Rosario Murillo fue electa vicepresidenta. Desde entonces, ambos encabezan el Poder Ejecutivo. La relación con México en ese momento fue muy suave, a pesar de que el gobierno de México era el gobierno de Calderón, que fue quien me nombró, y ellos, digo, aquí la situación ideológica tratamos de no tomarla, de no atenderla, sino más bien de llevar una política de Estado, una política basada en nuestros principios,
y con eso logramos tener una muy buena relación, además de que se, se hicieron una relación de cooperación muy amplia. En salud se financió un hospital, el Hospital Militar, con cerca de 60 millones de dólares. En la agricultura se facilitó un expediente para, para certificar a las vacas, al ganado, porque no podían vender al exterior por la falta de esa certificación. Se fomentó el fortalecimiento institucional, se capacitaron funcionarios, se dio ayuda humanitaria con la asistencia en la asistencia al huracán Félix, con un regimiento de la Marina que asistió, unos médicos de la Marina y ¿cómo se llama estas cosas? Y, em, y alimentos para la población. También se financiaron infraestructuras, 2 tramos carreteros, lo cual permitió una, una relación fructífera y muy saludable. Es muy lamentable todo esto y me refería yo a que salí en 1980 porque nosotros jóvenes creíamos en una lucha legítima que después se corrompió y que es muy lamentable y desilusiona mucho a la actualidad. Y lo que más me preocupa es que nosotros seguimos el mismo camino. Como bien lo señalan los anteriores expositores, en el sentido de que se están corrompiendo todas las instituciones democráticas. Por último, en el 2018 viene la crisis que también ya la mencionaron y la represión brutal que ha tenido, no solamente con gentes extrañas, sino con las propias gentes que lo acompañaron y lo defendieron y protegieron a él, como es su hermano, como es Sergio Ramírez, como es una serie de personalidades que han sido expulsadas del país, dejadas como apátridas, etcétera, etcétera. No tengo más que decir, que yo creo que para subsanar esta crisis, pues tendríamos que retomar las antiguas formas de, ¿cómo se llama? De buena cooperación y buen entendimiento entre las naciones. Pues muchas gracias. Quedo atento a cualquier aclaración. Muchas gracias, embajador López Lira. La experiencia nicaragüense muestra los límites de la interlocución. Embajador Benito Andión, ante el cierre interno del régimen nicaragüense, ¿qué combinación de defensa de los derechos humanos, presión diplomática, acción multilateral y disposición al diálogo puede ser realmente eficaz sin profundizar el aislamiento ni trasladar los costos a la población? No hay sonido. Listo, espero ya me escuchen, ¿correcto? Listo. Bien, muchas gracias. Les decía que como ya hemos escuchado, esta crisis de Nicaragua hace tiempo dejó de ser un asunto de política interna. La vulneración sistemática de esas libertades fundamentales constituye hoy un factor de inestabilidad diplomática, migratoria y de seguridad para toda Mesoamérica, y es una crisis que se ha convertido en estructural. Desde la represión a las manifestaciones de 2018, a las cuales ya se ha hecho referencia, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha monopolizado el poder estatal mediante el estrangulamiento sistemático de las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de participación ciudadana. Esta dinámica se sostiene a través de arrestos arbitrarios, despojos patrimoniales, persecución a sectores religiosos y de oposición y desterramientos forzados.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país atraviesa un contexto de impunidad generalizada debido al desmantelamiento sistemático del Estado de Derecho. Un rasgo crítico de esta etapa es el alcance transnacional de la represión. Organismos internacionales han documentado que el acoso estatal persigue a los disidentes, incluso en el exilio, proyectando la crisis fuera de sus fronteras. En suma, en materia de derechos humanos hay una creciente y crasa violación permanente a los derechos humanos. Ha sido a través de la Organización de Estados Americanos, pero sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por donde se ha intentado ejercer alguna presión sobre el gobierno nicaragüense. Sin embargo, ese cerco diplomático que han pretendido tender algunos países también sobre el régimen dictatorial de Nicaragua ha tenido un alcance muy limitado. Frente al deterioro democrático, la comunidad internacional ha apelado a sanciones económicas, a condenas multilaterales y a mecanismos de fiscalización liderados tanto por la ONU cuanto por la OEA y, por supuesto, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que resaltar que la OEA fue finalmente en 2026 cuando volvió a posicionar la situación del país en el centro de su agenda formal. No obstante, el impacto real de estas medidas ha sido muy acotado. La salida formal de Nicaragua de la OEA en 2023 consolidó su repliegue diplomático, impidiendo además el ingreso de cualquier misión independiente de observación desde 2018. Ante este escenario, el desafío multilateral radica en convertir la condena exterior en un mecanismo real de presión que fuerce a la transición democrática, evitando que el aislamiento prolongado radicalice aún más al régimen. Las posiciones de los gobiernos latinoamericanos, entre tanto, evidencian una profunda fragmentación que dificulta la construcción de una respuesta regional coherente. Un grupo de países, integrado tanto por gobiernos de orientación conservadora como por administraciones de izquierda democrática, ha condenado abiertamente el deterioro institucional, la persecución de opositores y la privación de la nacionalidad a disidentes nicaragüenses. En contraste, otros gobiernos han privilegiado la afinidad ideológica o una interpretación estricta del principio de no intervención, limitando la posibilidad de alcanzar posiciones comunes en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. En ese escenario, la política exterior de México, como ya se apuntó atinadamente por mis predecesores en la palabra, enfrenta un dilema particularmente complejo. El gobierno mexicano ha procurado conciliar su invocación persistente a la doctrina Estrada y al principio de no intervención con la creciente presión internacional para adoptar una posición más firme frente al deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Esta tensión se ha reflejado en una política orientada a preservar los canales de diálogo con Managua, al tiempo que México ha ofrecido mecanismos de protección y acogida a personas perseguidas o expulsadas de Nicaragua. De esta manera, la diplomacia mexicana intenta mantener una posición de interlocución que evite una ruptura política sin renunciar por completo a una dimensión humanitaria frente a la crisis. Tanto México como Brasil han privilegiado el argumento del diálogo como la ruta idónea para buscar una salida a la precaria situación en Nicaragua. Sin embargo, esta vía tiene pocas posibilidades de tener éxito frente a la decisión de la dictadura Ortega Murillo y su propósito de legislar de inmediato para convertir en ley de la República la abolición de las elecciones. Hay que permanecer atentos a las reacciones de China y Rusia, socios del régimen dictatorial que han realizado cuantiosas inversiones en Nicaragua y sostenido una cooperación intensa en muchos ámbitos, incluyendo el militar. No puede escapar a nuestra atención que uno de los objetivos estadounidenses es eliminar la influencia de estos dos actores relevantes para el sostenimiento del gobierno de Ortega y Murillo. En tanto, para Mesoamérica, el costo político interno en Nicaragua ha derivado en un problema regional con tres frentes clave. En primer lugar, el éxodo masivo. Entre 2018 y mediados de 2025,
Se calcula que casi 350,000 personas solicitaron asilo, concentrándose principalmente en Costa Rica, en Estados Unidos, en México y en España. Esta ola migratoria ha saturado ya los sistemas de protección social y de refugio costarricenses, entre otros efectos. Por otra parte está la seguridad transfronteriza. La persecución fuera de las fronteras nicaragüenses por parte del gobierno de Ortega y de Murillo introduce dinámicas de inseguridad y espionaje en los países vecinos, causando intranquilidad e inseguridad para estos países. Finalmente, se genera una inestabilidad política, pues la consolidación de un modelo autoritario en Nicaragua dificulta la integración mesoamericana y fragmenta los consensos regionales en materia de cooperación. Abonan a este factor las diferencias ideológicas de los regímenes de la región. Por un lado, a la derecha del espectro, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador. Y a contrapunto, en la izquierda, Nicaragua y en menor medida, Guatemala. Asimismo, la deriva antidemocrática, tanto en Nicaragua como en El Salvador, y también con ciertos visos ya en Costa Rica, seguramente provocará más desestabilización e inseguridad en el istmo centroamericano, con los consecuentes efectos que ello podría conllevar para la seguridad nacional de México, ya de por sí inserto en una ruta de desmantelamiento institucional y de deterioro de los avances democráticos alcanzados hasta antes de la llegada del partido Morena al poder en 2018. Como bien ya lo apuntaron mis predecesores en la palabra, hay que tomar en cuenta que estas similitudes a las que la doctora Casar hacía referencia no son simplemente casuales. Es un espejo de lo que sucedió y ya vimos en Cuba, en Venezuela y en otros países de la región, que finalmente ha venido revirtiéndose por la tendencia conservadora que se ha observado en la región. De manera que yo dejaría hasta ahí mis observaciones y le agradezco nuevamente a don Florencio la gentileza de su invitación. Muchas gracias, Benito. Las 4 intervenciones permiten observar el mismo proceso desde ángulos complementarios. La transformación del Estado, la pérdida de la función democrática de las elecciones, la experiencia directa de Nicaragua y los límites de la respuesta internacional. Quisiera hacerles una pregunta común para que nos hagan el favor de contestarla en una segunda ronda durante 5 minutos, por 5 minutos. ¿Cuál es hoy la palanca más realista, institucional, electoral, diplomática o regional para impedir una clausura aún mayor y mantener abierta la posibilidad de una transición pacífica? Por favor, María Amparo. Florencio, ¿podrías volverla a formular, please? Sí, cómo no. Gracias. ¿Cuál es hoy la palanca más realista, institucional, electoral, diplomática o regional para impedir una clausura aún mayor y mantener abierta la posibilidad de una transición pacífica? No veo más que la palanca diplomática con todos los tiempos que esto conlleva. Creo que como lo planteas, la palanca electoral pues está por lo pronto cancelada, salvo que digamos, las sanciones que pueda que pueda formular Estados Unidos e incluso Europa contra Nicaragua lo hagan recapacitar. Porque se cancelan las elecciones, pues no, si quedan canceladas, no hay manera de que la vía electoral opere. De forma tal que las únicas dos vías realistas que veo es pues una vía muy lenta o una defección del ejército que lleve a un golpe de Estado, pero sabemos que Ortega controla, igual que controla al legislativo y al judicial, tiene bajo su mando de manera clara, salvo que digan de otra manera los que realmente saben de este tema y que están en relaciones exteriores, pero creo que el ejército está unificado
y está unificado en torno o bajo en torno a Ortega y bajo el control de Ortega. Entonces, no queda más que pues la vía de la insurrección social o la vía diplomática. En la vía diplomática será, bueno, la llamamos diplomática, pero pues en la diplomática entran, como digo, las sanciones, que se ahorque, como se dice en el discurso, se ha ahorcado a Cuba y entonces Ortega se vea obligado a regresar cuando menos a realizar elecciones. ¿En qué condiciones sean estas elecciones? Ya dijimos hace un momento que las dos últimas elecciones de Ortega pues no se llevaron a cabo con ningún tipo de seguridad y certidumbre en los resultados, certidumbre en las reglas, autoridades imparciales, etc. Entonces, aún en ese caso podría permanecer el autoritarismo electoral, que sería mejor que lo que tenemos ahora, que lo que tienen ahora los nicaragüenses, sin duda. Pero las otras dos vías me parecen pues, pues muy las únicas que hay y con consecuencias que pues ningún país quisiera, ¿no? Luis Carlos, por favor. Yo no creo, yo intuyo que Ortega y su esposa han vivido un proceso de degradación en todos los sentidos, moral, política, personal, y en un proceso tan degradante en todos los sentidos, me parece que la vía de la persuasión es irrelevante, no existe, no va a producir ningún efecto. Me parece que hay dictadores que llegan a un momento de tal degradación, probablemente haya ocurrido en Nicaragua en 1979, en donde están dispuestos a todo, porque la alternativa es ir a la cárcel y terminar la vida para sus ojos peor aún. De tal forma que esa opción de la persuasión, de la negociación, creo que ya no existe en Nicaragua. Eso no significa que se deba promover un golpe de Estado, pero probablemente lo que sí se debe generar es forzar una reprobación de todo el mundo respecto al gobierno de Nicaragua, mandar, y esto me parece lo más importante, la señal de que los dictadores no se pueden salir con la suya. Si Ortega sobrevive 5 o 7 años, la señal para el resto de los autócratas en potencia o dictadores en potencia es que eso paga, porque Estados Unidos está distraído en otras cosas, porque México es cómplice por su retórica de la autodeterminación y porque hay más cosas más importantes que hacer. Entonces, creo que ese es el tema. Yo creo que Nicaragua tendrá una salida muy complicada. Creo que la única manera es el golpe de Estado o una crisis de tal magnitud que genere un rompimiento interno, pero la persuasión desafortunadamente no veo que se haya una vía aquí. Pues muchas gracias, Luis Carlos. Eh, Raúl, le ruego a usted su intervención. Muchas gracias. Sí, pues lamentablemente coincido con los otros dos exponentes. La parte diplomática es muy complicada por dos razones. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me ha llamado desde el 2007 que estuve yo allá. Y es que los Estados Unidos, a diferencia de Cuba, nunca los bloqueó, nunca los obstaculizó. Al contrario, la ayuda del USAID estuvo presente hasta ahora que Trump la quitó a todo mundo. Eso es una de las cosas que a mí me han llamado la atención. Por otro lado, pues la política exterior de México actualmente es muy cercana y muy identificada con el gobierno nicaragüense, lo cual me parece que por ahí no se podría hacer. Se me ocurriría que nosotros tratáramos de influir en otros líderes que influyen en Nicaragua, como sería China. Claro que esto tal vez es una cosa más fantasiosa que otra,
con Rusia, China, Irán, algunos amigos nuestros que también lo son de ellos, como para persuadirlos. Ese sería lo que a mí se me ocurre por la vía diplomática, pero de otra manera no veo más que una insurrección por parte de los nicaragüenses y que va a ser muy dolorosa, muy costosa en vidas y en dinero, y lamentablemente yo no encuentro otra salida. Muchas gracias. Gracias, Raúl, le agradezco. Benito, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues en principio no me queda más que coincidir con que la vía diplomática pues sería pues la idónea para las circunstancias que estamos viviendo con Nicaragua. Sin embargo, tenemos que aprender de las lecciones recientes. La invasión, podría llamársela en enero, de Venezuela para la sustracción del eh, líder venezolano y su posterior encarcelamiento parecería ser un escenario que pudiéramos contemplar. Bien apunta el doctor Ugalde que los intereses de Estados Unidos están por el momento más ocupados en otras partes. Sin embargo, no olvidemos que hay una serie de halcones dentro de la Casa Blanca que tienen su mira puesta no solamente en Cuba, sino también en Nicaragua. Y entre ellos está el secretario Marco Rubio o el inefable señor Miller, por ejemplo, ¿no? Por mencionar alguno. Hemos visto que una de las presiones que podría recibir Nicaragua sería la cancelación del TPP, que es el permiso temporal que autoriza a nicaragüenses a permanecer en territorio estadounidense legalmente. Y esa podría ser una de las presiones que se podrían ejercer en contra de Nicaragua mediante la devolución de miles de nicaragüenses. Lo mismo podría hacer el gobierno de Estados Unidos, presionando a los vecinos que han recibido asilados o refugiados nicaragüenses para su devolución al territorio. Esto generaría un problema serio para el gobierno nicaragüense ante la falta de oportunidades y la recesión económica que actualmente se experimenta. Sin embargo, también hay que apuntar otra cosa. La posibilidad de un golpe de Estado no es tampoco muy remota, aunque como hemos conversado con algunos expertos de Nicaragua, incluso con algunos nicaragüenses, el problema no solamente está en el gobierno nicaragüense, sino también en la colusión de la empresa privada que ha permanecido en Nicaragua y que ha seguido lucrando y que ha seguido haciendo negocios y que ha seguido invirtiendo en el país. Además de las inversiones extranjeras, que por supuesto tanto China cuanto Irán o en su caso Rusia buscarían defender. De manera que quizá la opción que apunta el embajador López Lira podría ser una vía para poder convencer al gobierno de Ortega de modificar su tendencia aún más autoritaria que vemos hoy en día. Otro punto que el doctor Ugalde apunta con certidumbre es que el deterioro físico, moral, político incluso del matrimonio Ortega y de todos sus cercanos seguidores también está digno de ser considerado. Es posible que en un periodo no muy largo de tiempo cualquiera de los dos fallezca, por ejemplo, o que se produzca una modificación al estilo Venezuela, en donde, digamos, el chavismo permaneció, aunque cambiaron los personajes. Podría ser también ese escenario que conservase el gobierno su estructura en tanto que los liderazgos desapareciesen. No veo otro camino por el momento más que la vía diplomática y no creo que tampoco México o Brasil o los países influyentes en la OEA pudieran acompañar una sesión especial para asumir el caso de Nicaragua y finalmente tener una presión multilateral. Me parece que más bien serían los países amigos del escudo de las Américas que ha formado el señor Trump los que podrían influir en caso de que se tomase una decisión en la Casa Blanca para concluir el régimen de los Ortega Murillo. Eso es lo que por el momento puedo contribuir. Muchas gracias, Benito. Tenemos 7 preguntas. Le voy a rogar que quien estime conveniente contestarla lo haga, de acuerdo a la exposición que cada uno de ustedes ha hecho. Jorge López Liga dice que en este siglo parece que la cancelación de derechos democráticos y de los derechos humanos es una constante en América Latina. ¿Es posible revertir esta tendencia? Benito, creo que te toca dar la respuesta. Así.
Bueno, pues me parece que en este contexto Ahí está. ya tratamos las posibilidades de que se pudiera revertir la situación. Sin embargo, creo que es también un ejemplo que debemos seguir puntualmente. Ya la doctora Casar hizo una serie de similitudes que lastimosamente está padeciendo México y que tampoco vemos forma de revertirlas en el futuro inmediato, salvo que se consolide una oposición congruente y realmente unida, salvo que podamos entonces incurrir en lo que le pasó a Venezuela en los primeros años del chavismo, en que la dispersión de las filas opositoras fue determinante para la continuación del régimen. Me parece que una de las formas sería eh, la unificación de criterios y la formación de un bloque común de oposición, tanto en Nicaragua como incluso en nuestro país, para que se pueda revertir esta tendencia autoritaria. Muchas gracias. César Julián Bernal dice, ¿qué tanto falta a México para llegar al igual que Nicaragua? ¿Y cuál sería la oportunidad en nuestro país para llegar a ello? Luis Carlos, ¿fueras tan amable? Yo creo que México está lejos de ser Nicaragua o de ser Venezuela, pero claramente la ruta gradual eventualmente puede llegar allá. Creo que es diferente el caso mexicano. México es un país grande, a diferencia de Nicaragua, que quizá por su tamaño e irrelevancia geopolítica puede salirse con la suya. El caso mexicano es diferente, de tal forma que yo no veo que a pesar de que estamos en un proceso de autocratización y de deterioro democrático que ya lleva varios años, yo no veo que México pueda llegar a estos niveles de degradación y de concentración y de dictadura. Sin embargo, sí me parece muy importante que obliguemos al gobierno mexicano a tomar una postura clara en este tema, que forcemos a que la presidenta deje de juguetear con la retórica y manipular los términos del debate. La autodeterminación no es respetar lo que haga un país, aun y cuando eso sea vulnerar la soberanía de la gente, no. La autodeterminación empieza porque los pueblos elijan a sus gobernantes. De tal forma que la soberanía se respeta cuando ese principio de autodeterminación surge de abajo hacia arriba. Ese es el tema nodal. Y creo yo que nosotros nos ayudamos mucho si forzamos a que la política exterior de México mantenga sus principios y su congruencia en este tema. Muchas gracias. Vemos que tenemos opciones como ciudadana para evitar vivir en un país que cada vez se parece más a Nicaragua. María Amparo, ¿quisieras contestar, por favor? Sí, y si me permites, Florencio, lo ligo con los comentarios que acaba de hacer Luis Carlos. ¿Qué tanto le falta a México? Y dice él, estamos lejos, y yo estoy de acuerdo con él. Estamos lejos de, digamos, de Nicaragua, de Ortega, su constitución. La vicepresidenta es su esposa, una dictadura familiar, si le queremos llamar así, pero sin quitarle la gravedad y la línea roja que se cruzó con la cancelación de las elecciones, lo que está viviendo México sí es, si cabe, más grave que lo que la percepción o las mediciones de percepción sobre la democracia en México están midiendo. Eh, Tenemos muchos signos en los aspectos que tratamos, para el caso de los cambios de la Constitución en Nicaragua, que apuntan, como bien dice Luis Carlos, a esa ruta, aunque el epílogo no sea necesariamente el mismo. En lo electoral hubo un intento de cambios a la ley que no fructificó para hacer todavía más fácil las grandes mayorías. Tenemos una captura de las instituciones electorales que nos han dado muestra de que son capaces de violar la ley electoral y entregar una mayoría calificada, aun cuando la Constitución
no es que lo prohíba, ¿no? Pero aun cuando la Constitución establece claramente cuál es el tope de sobrerepresentación, y aquí Luis Carlos es más docto que yo en esa materia, pero dio su bendición para esa violación a para la eh, conformación de la Cámara de Diputados. Tenemos la reciente intención de pasar pues la ley esta famosa de los derechos de las audiencias, que ha sido comentada en las últimas 2 semanas, desde que Claudia Sheinbaum pasó los lineamientos en la mañanera. Tenemos un embate fuerte en el espacio cívico en contra de las ONGs. Tenemos un lenguaje propiciado desde la mañanera en donde yo hablé de traición a la patria, las leyes que logró pasar Ortega, y aquí se ha hablado y se ha acusado a más de uno, incluida la que habla de traición a la patria. Ahora, por el otro, bueno, se ideó una captura del Poder Judicial a través de un mecanismo que es que democrático, en donde sabemos que tanto los ministros de la Suprema Corte como buena parte de los juzgados de distrito y de circuito, pues fueron amañadas, particularmente las de la Corte. Tuvimos la desaparición de la autonomía de todos los órganos que durante la deriva democrática, bueno, sí, bueno, de la pendiente ascendiente hacia la democrática, logramos instalar como transparencia, como telecomunicaciones, como los derechos humanos, en fin, o han desaparecido o se les ha quitado su autonomía. Entonces, si me preguntas, ¿se han cerrado más espacios cívicos en Nicaragua? Desde luego, sí, desaparecieron, leía un reporte cuando me preparaba para esto, desaparecieron más de las que yo dije ahora, fueron 15,000 organizaciones de la sociedad civil de todo tipo que desaparecieron. Esto incluyó a universidades privadas, por ejemplo. Entonces, vamos en un caminito y luego, bueno, pues todas las leyes en donde pues las garantías fundamentales se van haciendo más chiquitas, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa, en donde se han ampliado notablemente los delitos que merecen prisión preventiva. Entonces, la concentración del poder, esta concentración no la veíamos, no me quiero ir tan atrás como a los años 60 y principios de los 70, no la veíamos desde el 97 que tuvimos el primer gobierno sin mayoría en México. Entonces, nos obliga a ver un foco rojo muy, muy grande, porque sí estamos padeciendo una disminución de las libertades, del espacio cívico, de elecciones limpias, competitivas, más allá de lo que está ocurriendo con el narco. Y no sé si lo vieron, pero ahorita Colombia, de derecha, sí, están anunciando ahorita que le pide a Estados Unidos que hagan operaciones conjuntas para combatir el narcotráfico. Vamos a ver en qué acabamos, pero sí es ominoso lo que está pasando en México. Muchas gracias, María Amparo. Hay una pregunta de un asistente anónimo que voy a compactar porque es bastante amplia. Básicamente, eh, él formula lo siguiente: ¿es posible que en este segundo mandato del presidente Trump pueda haber una acción militar en Nicaragua como hubo en Venezuela? Benito, ¿quisieras contestar, por favor? Por supuesto, muchas gracias. Bueno, como ya había yo apuntado, sería uno de los escenarios posibles en los que pudiéramos pensar. Sin embargo, también hay que tomar en consideración lo que ya otros participantes han señalado, que es digamos, sin minimizarlo, la insignificancia del problema nicaragüense frente a la magnitud de los problemas otros
que está confrontando sobre todo el gobierno de Estados Unidos, pero también nuestro continente. Hay que tomar en consideración particularmente esta tendencia conservadora que se ha venido observando desde hace un par de años o quizá tres, eh, en la que la mayoría de los países hoy en día son de tendencia conservadora y en los que muchos de ellos ya se han incorporado a ese famoso escudo de las Américas del presidente Trump en su mal llamada y quizás hasta burlona doctrina Monroe, como quisieron llamarle, a esta nueva mirada que está dando el gobierno estadounidense hacia lo que eh, peyorativamente solía llamarse su patio trasero. Sin embargo, creo que esa posibilidad armada no debemos desecharla. Ya en el siglo pasado tuvimos una experiencia en Nicaragua de un intervencionismo militar estadounidense. Ya tuvimos el respaldo incondicional que siempre le otorgó el gobierno de Estados Unidos a Anastasio Somoza. De manera que, insisto, esos halcones que están con Donald Trump en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, podrían tomar decisiones que serían prácticamente lamentables para nuestra región particularmente. Recordemos que la inestabilidad de Centroamérica afecta directamente a la seguridad nacional de México. Fue por eso que la participación mexicana en los conflictos en Centroamérica en los años 80 fue tan determinante. No fue un hecho altruista, sino fue una mirada estratégica, viendo a la seguridad nacional de México como un bloque de contención, digámoslo así, al referirse a la región, para la contaminación que pudiera haber dado, por ejemplo, el régimen sandinista original o en su caso también otros regímenes de izquierda extrema que han participado en la vida de Centroamérica, particularmente en los casos de El Salvador y de Nicaragua. Así es que me parece que esa posibilidad militar podríamos por el momento eliminarla, salvo que otros factores como el que yo señalaba en mi intervención, la participación china y de Rusia e incluso de Irán, pudiera incomodar de tal manera al gobierno estadounidense que decidieran uh, actuar de otra forma distinta que a través de la OEA o a través de la diplomacia, como hemos señalado aquí. Gracias. Gracias, Benito. Embajador López Lira, pregunta a Blanca Pavón y Fernán Consuegra si Nicaragua será réplica de Venezuela y Cuba y si se ve en El Salvador que siga el mismo camino de Nicaragua. Bueno, pienso yo que se identifican más Nicaragua y Cuba, pero El Salvador tiene otro signo, otro rubro y otro rumbo que no es compatible con estos dos regímenes anteriores. Así es que no veo yo que El Salvador vaya a seguir por ese rumbo. Sí veo mucha identificación en el patrón que se ha venido señalando de Cuba, Venezuela y Nicaragua, de cómo se han ido apoderando de los poderes y del Estado. No sé si con esto contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta anónima refiere cómo se vería afectada la legitimidad de Daniel Ortega si en las autocracias electorales, como en el PRI de los 70, Rusia, Venezuela o Turquía, y hasta en los regímenes más abiertamente autoritarios como Irán, China, Cuba o Corea del Norte, tienen una obsesión con las elecciones para mantener las formas. Pudiera ser contraproducente para Daniel Ortega. ¿Qué opinas, Benito? Me parece que en este caso ha perdido todo decoro y toda autocrítica el gobierno nicaragüense. Parece ser que la decisión tomada de no convocar nuevamente elecciones e incluso de incorporar esta decisión en la Constitución de Nicaragua es un paso definitivo que han dado. Puede ser que también signifique el principio de su debacle, puesto que ese argumento que tanto esgrimen los populistas de justificar, como decía el doctor Rugalde, las elecciones, es decir, el control del poder a través de las elecciones, pues hemos visto que al final de cuentas
tampoco rinde resultados. Sí ha sucedido, como fue el caso de la Unión Soviética, Corea del Norte o como ahí señalan el caso de China. Sin embargo, son estructuras completamente distintas, civilizaciones diferentes y realidades totalmente distintas. Por una parte, el tamaño, la dimensión de cada estado. Nicaragua es un país sumamente manejable, controlable por sus dimensiones y por su población. Y por otra parte, tenemos el caso de las dictaduras que ya conocemos en Asia o incluso en algunos casos que sucedió en Europa, que finalmente las elecciones acaban tirándolos, como fue el caso de Orbán en Hungría hace apenas un año. De manera que creo que el argumento para los Ortega de que las elecciones ya no serán justificativo para su permanencia no es algo que les tenga preocupados. Muy Muchas bien. gracias, Benito. Con estas dos últimas preguntas cerraríamos este lapso del programa. Y Luis Carlos, por favor, pregunta a Jorge López Lira, ¿el populismo ya rebasó a las democracias por la izquierda y que le parecen tibias las condenas de países y de organismos multilaterales? ¿Qué opciones existen para destrabar este gran problema regional? Bueno, primero comentar que populismo no tiene ideología. Hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda. Sabemos que el problema del populismo no es su orientación de izquierda o derecha. Esto simplemente es retórica. El populismo en realidad es una narrativa. No tiene ninguna convicción, sino más bien una estrategia narrativa para usar el pleito, el pleito inducido entre un pueblo y una élite que lo maltrata, lo domina, lo socava, para perpetuarse en el poder. Entonces, el populismo está aprovechando los agravios culturales que viven muchos segmentos de la población en el mundo, principalmente culturales, aunque también económicos, para erigirse como una alternativa que sana emocionalmente a la gente, aunque en el fondo no es sanación, porque lo que genera o a veces propicia es más resentimiento. Entonces, en realidad eso es lo que está compitiendo con la democracia y está generando un espejismo porque la gente piensa que el populismo es más democrático porque el pueblo manda. Y al final del día el pueblo se convierte en el líder y el líder se fusiona con el pueblo y por eso desaparecen todo lo demás. Ese es el gran riesgo y creo yo que lo que hay que combatir son las formas populistas autoritarias. El populismo no necesariamente es autoritario, pero comúnmente deriva en autoritarismo. Es la tendencia, la tentación es muy cercana. Por eso creo que siempre hay que combatir las formas autoritarias populistas porque son lo que están destruyendo a la democracia. Muchas gracias, Luis Carlos. Pues llegamos al final de este diálogo con 4 elementos que conviene conservar. Primero, la clausura democrática nicaragüense no ocurrió de manera súbita. Avanzó mediante la erosión gradual de contrapesos, libertades y competencia política. Segundo, una elección deja de ser democrática cuando desaparecen la incertidumbre del resultado y la posibilidad real de competencia. Tercero, la respuesta exterior solo será legítima y eficaz si combina coordinación multilateral, medidas selectivas, protección de los derechos humanos y mínima afectación a la población. Y cuarto, Nicaragua contiene una advertencia regional. Las pequeñas transgresiones, cuando se normalizan, pueden terminar vaciando las instituciones. No corresponde a esta moderación formular conclusiones institucionales de Comexico. Sí, y con mucho agrado, agradecer la claridad de María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, Raúl López Lira y Benito Andión, así como la participación del público, las coincidencias, diferencias y preguntas abiertas de esta sesión, que serán útiles para continuar la reflexión sobre Nicaragua y sobre la defensa democrática en Mesoamérica. Agradezco el apoyo de Alejandra López para hacer posible que nos pudiéramos conectar y toda la parte técnica que nos proporciona Comexi. A todos ustedes, buenas tardes, buenas noches y un abrazo muy cordial. Muchas gracias, Florencio. Qué gusto estar con todos ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Realmente, muchas gracias.